¿Qué se sabe de cómo se dio este acuerdo tan inusual por ser tan prolongado y con tantos grupos armados? A través de negociaciones, mucho gusto María Clara, feliz año, a través de negociaciones directas con esta multiplicidad de grupos armados, muchos de ellos grupos envueltos, involucrados en el narcotráfico y en otras formas de criminalidad organizada, ofreciéndoles, por ejemplo, abiertamente algunas y de forma pública algunos beneficios en materia judicial, como por ejemplo la no extradición a los países que les buscan a sus líderes. Y estos beneficios de los que usted habla, Petro ya los había anunciado previamente y ahora afirmó que la tregua se podría prorrogar según cómo avancen las negociaciones. ¿Qué se sabe de cómo van los intentos de diálogos con estos grupos? Pues básicamente se trata de una tregua que no llega al final de una negociación después de un acuerdo, como ocurrió, por ejemplo, con la hoy extinta guerrilla de las FARC, sino que se trata de una demostración de voluntad de paz y de voluntad de acogerse y someterse a la justicia colombiana. Se sabe poco, de hecho, hoy en día no existe en la legislación colombiana manera de otorgarle a estos grupos, a sus líderes y a los múltiples combatientes y personas que están involucradas en ellos los beneficios que públicamente ha ofrecido el gobierno que se le van a otorgar a esas personas. Y además del ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia, Petro también afirmó que la tregua será con la segunda Marquetalia, con el Estado Mayor Central y con las autodefensas de la Sierra Nevada. ¿Cuáles son estos grupos y por qué es importante hacer una tregua también con ellos? Son grupos que son derivados del proceso de paz que terminó con la extinta guerrilla de las FARC, pero también algunos grupos que se pueden vincular a aquel proceso de paz de comienzo de siglo con la que en ese momento se llamaban autodefensas gaitanistas o autodefensas unidas, grupos paramilitares, como los llamamos aquí en Colombia. Es importante involucrar a estos grupos porque Colombia en los últimos 4 o 5 años ha venido transitando por una multiplicidad de conflictos armados. Dejamos atrás los conflictos de la guerrilla con el Estado y de paramilitares con el Estado y ahora estamos en una multiplicidad de conflictos en los cuales estos grupos se enfrentan entre sí y con el ELN, además del Estado con el ELN. Y estos enfrentamientos, por supuesto, está dejando a muchos civiles de por medio, como los afrocolombianos, los indígenas y los campesinos. Y precisamente el gobierno de Petro dice que esta tregua es para proteger a estas comunidades. ¿Qué tan factible es que esta tregua se cumpla y se proteja así a los civiles? Dado el carácter de multilateral con todos estos grupos, es mucho más factible que se cumpla. Recordemos que el ELN había anunciado, la guerrilla restante aquí en Colombia, una tregua que duraba hasta el 3 de enero. De manera que yo creo que es bastante factible, depende de la capacidad de la fuerza pública para controlar el territorio y de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y de la sociedad civil en el monitoreo y verificación de esta tregua.